años. Esta era una edad importante según su abuela, así que le regaló 1000 pesos. Muy contento con su regalo, decide que quiere hacer algo impensable con su dinero. No, gastarlo. Ese dinero serviría para hacer algo tan importante como sus 10 años. ¿Pero qué podría ser? ¡Una cancha de fútbol! Todos los niños de su barrio podrían jugar. Sabía que necesitaría ayuda, así que le cuenta a Matilde, a quien todo le parecía un juego y siempre quería jugar. También a Nico, a quien le gustaba mucho mandar, pero era muy bueno con los números y sería importante para hacer realidad la cancha. ¿Cuál sería el plan? ¿Cuánto dinero iban a necesitar? ¿Y cómo podrían ahorrar para hacer su sueño realidad? Descúbrelo en el libro infantil Ahorrar es crear. Ahorrar no es guardar. Cuando tienes un propósito, es crear. Aventura Financiera, una iniciativa de Academias Finanzas con propósito. Entretenido y didáctico. Qué interesante formar desde pequeños para hacer conciencia de las cosas que le aportan al individuo y al conjunto que es la sociedad. La autora de este libro, que yo digo es un manual para infantes sobre la importancia del ahorro, es Laura Vicens y está con nosotros. Laura, saludo, bienvenida. Muchas gracias, Geomar, gracias por la oportunidad. ¿Cómo puede un escritor conectar con los niños en su mundo de imaginación y alegría para que le pongan caso, como dicen por ahí? Sí, eso es un tremendo reto y la verdad que sobre todo cuando se tratan de temas que hemos tildado para adultos, ¿no? En este libro, por ejemplo, que el reto era hablar con los niños acerca de finanzas, acerca del dinero. O sea, lo primero que hice como escritora fue hacer un plan de investigación. O sea, cómo yo iba a explorar ese mundo, cuáles eran las dudas que tenían esos niños en esas edades en las cuales el banco quería conectar e iniciar esa conversación, cuáles eran los mensajes que ellos oían en sus casas. Y por ejemplo, algo con lo que conecté desde un inicio, que me pareció como una pregunta tan filosófica, fue de un niño que dijo, pero ¿por qué es que es tan importante el dinero? Porque es verdad, como que lo escuchamos mucho a veces hablar, escuchamos a los padres conversar, a veces de manera positiva, a veces de una manera no tan positiva acerca del dinero. Y dije, mira, definitivamente iniciar un libro con este tema resulta casi algo urgente, porque esa conversación tiene que comenzar en el hogar, tiene que comenzar en el contexto correcto para que vaya cargada de esos valores y de todas esas herramientas que ellos van a necesitar a lo largo de su vida. Lo que llamamos ahorro y formal dentro del sistema financiero de bancos, Sí. Pero en la casa o desde se escuchan términos, por ejemplo, tengo un clavo, Sí. la alcancía, Sí. los sanes. Sí. Hay muchas formas, ¿verdad? Sí. Pudiéramos decir un tanto primitivas, si se quiere, Sí. no tan procesadas Sí. socialmente. ¿Cómo entonces en este libro, Ahorrar es crear, abordas esos conceptos de la manera didáctica, pero que sea, vamos a decir, invitando a una formalidad, porque Claro. de eso se trata? Claro. Bueno, la verdad que temprano en la investigación, conversando con alguien que admiro mucho, que trabaja en el sector de educación, me dijo, mira, la manera en la que los niños van a aprender acerca del dinero es experimentando con el dinero. Hay que dejar que los niños vivan esas primeras experiencias con el dinero, que ellos lleguen a sus propias conclusiones de cómo hacer las cosas, que se equivoquen y que tú puedas guiarles en ese proceso, porque ese va a ser la verdadera forma como de ir fijando esos conceptos. Entonces, algo que me llamó mucho la atención de la parte de investigación como escritora es que si bien el ahorro no es un concepto extraño, foráneo para muchos niños o familias, el ahorro se estaba quedando como esa alcancía o ese botellón o ese donde vamos metiendo dinero ahí para ese famoso viaje que algún día haremos o para ese famoso evento que un día organizaremos,
pero no se estaban dando como esos cambios de hábitos reales, esa planificación, ese saber, pero ¿cuánto me cuesta hacer eso que yo quiero que hagamos? ¿Es un plan familiar o es solamente de mi hijo? ¿Cómo yo lo hago posible? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué cosas tengo que sacrificar? ¿De dónde viene el dinero? Que era también otra pregunta interesantísima para tener con los niños. Del valor de, vamos a decir, vamos a usar los valores humanos y eso que se enseña para ser mejor persona. Enseña la importancia del respeto al dinero, saber cómo se obtiene del trabajo y del esfuerzo. Sí, exactamente. O sea, eso era algo que nos parecía prioritario, que el libro lo enseñara. O sea, de hecho, el libro inicia con este regalo que recibe Enrique de su abuela por cuando cumple 10 años, recibe 1,000 pesos, y el niño dice que va a ser algo impensable, no gastarlo. O sea que ya desde ahí estamos sembrando la idea de, mira, no hay que salir huyendo a gastar el dinero cuando lo recibimos. O sea, podemos pensar ¿en qué se pueden convertir en esos 1,000 pesos? Y entonces todo el respeto se va construyendo a lo largo de la experiencia. Primero que él construye un plan conjunto a otros amiguitos. O sea, que no lo hace de manera individual, sino que cada amiguito va trayendo aprendizajes, va trayendo herramientas y cosas útiles para llevar a cabo ese gran sueño que el niño dice que tiene, que es de hacer su cancha de fútbol. Esta obra, que es dentro del, digamos, programa de responsabilidad social del Banco Popular, que lo auspicia y que procura fortalecer la cultura del ahorro en la ciudadanía. Esto es un primer ejercicio o publicación. ¿Continuarán con otro tipo de creatividad en ese sentido? Sí, el banco tiene planes de continuar con su programa de aventura financiera, que es parte de su Academia de Finanzas con Propósito. Es una plataforma digital donde tienen acceso a cursos gratuitos y a través de Aventura Financiera se dirigen a las familias y a los niños y seguirán trayendo pues nuevos productos, programas y servicios para ellos. Tu caso tiene ya otra publicación sobre, ¿está orientada a los niños? Sí, yo tengo un libro anterior que se llama Felicidad Pegajosa, es un libro infantil también, y trata acerca de cómo aceptando cómo nos sentimos y dándole sonido a esos sentimientos podemos transformarlos en cosas positivas. Y todo eso va desencadenando una serie de eventos de conexión en la vida de una ballenita. Es para niños más pequeños, lo escribí cuando mi hija tenía 2 años. Qué bien. Hay un país que se llama Bután, al lado de China, donde miden la felicidad interna bruta, que aplican conceptos para que el individuo vaya identificando con lo que se siente bien y lo van canalizando y orientando. Eso trata de que la sociedad sea... Bueno, para mí fue fundamental en la crianza de mi hija y en mi propia versión de criarme a mí misma como adulta, ir identificando correctamente cómo nos sentimos, porque solamente identificando cómo nos sentimos es que podemos transformarlo en otra cosa. ¿Tú crees que hay riesgo en esta sociedad, digamos, tan distinta cuando en el caso nuestro había más controles por parte de los padres y la familia? Ahora hay, digamos que una competencia para esa formación con las redes sociales y muchas otras herramientas de influencia en la formación de los individuos. ¿Cómo hacer que el niño pues entienda este tipo de cosas? Porque mientras tú le dices algo a tu hijo en las redes sociales, en la televisión, en cualquier otra herramienta de comunicación de masa, le dicen otra. Bueno, yo creo que algo importante, y es difícil como padre saber manejar el equilibrio, es permitir que los niños vivan sus experiencias y que puedan acercarse a ti para entonces tú poder guiar las conversaciones. Por ejemplo, en este libro de Ahorrar es Crear,
O sea, era importante que la vivencia con el dinero se diera alrededor de los niños. Al final está dentro del marco la abuela, que es quien hace el regalo. Está también una tía que trabaja en el Banco Popular, que también como guía ese cierre y ese paso final de crear la cuenta de ahorro y los encamina dándole mejores consejos. Pero el hecho de que ellos vivieran esa experiencia y cometieran sus errores y sus tropiezos en el camino es algo que luego se construye en un aprendizaje, algo que yo voy a recordar a lo largo de la vida. Entonces, yo creo que los niños hoy en día tienen mucha presión a través de las redes sociales, presiones que nosotros no vivimos porque son constantes y a tiempo real, en la medida en la que además más se exponen. Entonces, hay que instrumentarlos con ese canal de confianza absoluta, de amor incondicional, para que siempre haya una conversación abierta donde tú puedas intervenir y darle tu guía. ¿Tiene el público en general acceso a este libro físico? Supongo que como está ahora la posibilidad de los libros digitales, también está en algún lugar que puedan buscarlo. Correctamente, sí. El Banco Popular estará haciendo actividades donde estará entregando el libro a los participantes, pero además pueden descargar el libro en finanzasconpropósito.edu.do en la sección de aventura financiera, y ahí lo pueden descargar gratuitamente el libro. Pero qué interesante. Sí. ¿Y puede haber alguna, digamos, forma de interactuar con la autora o con los que han desarrollado el concepto y explicar cada cosa? Claro, bueno, el banco va a ir desarrollando actividades y demás. Al final del libro, además, hemos desarrollado un glosario con todas esas palabras que nos pueden ayudar a ir creando y fomentando ese hábito del ahorro y esos buenos conceptos de cómo se genera el trabajo, de qué significa esfuerzo, qué significa una meta, y también tiene consejos acerca de una coach financiera que escritos especialmente para los niños. O sea que es un libro que idealmente vamos a leer en familia. O sea, no es para que el niño se siente solo a leerlo, sino que podamos leerlo en conjunto con papá y mamá o uno de los dos para iniciar una conversación acerca del dinero que les va a ser muy útil en la vida. Hay una pregunta que tiene mi compañera de programa, Elimar García, para ti. Vamos a ver qué dice Elimar. Usted que lanza un libro Ahorrar es Crear para inculcar, ¿verdad?, el ahorro en niños. Siempre desde temprana edad usted ha tenido ese hábito. ¿Y qué beneficios usted puede decir que le trae a una persona ahorrar desde la más temprana edad posible? Mira, qué lindo, esa pregunta me encanta, porque cuando el banco me presentó el proyecto, la verdad que era un reto, porque como decíamos anteriormente, cómo entrar en el mundo imaginario de los niños con un tema tan adulto. Pero yo tengo una memoria muy preciada en mi corazón de mis primeras conversaciones acerca del ahorro, que surgieron a través de mi abuela. Mi abuela nació en un pueblecito de los Andes, en Venezuela. Mi abuela luego se casó con un dominicano y vivió toda su vida aquí y amaba este país, pero mi abuela era huérfana de padre, vivía con su mamá, con 2 hermanas, y a los 13 años ella empezó a trabajar, le tocó trabajar en un comercio del pueblo, y allí ella fue creando ese hábito del ahorro, esa conciencia de la responsabilidad, del esfuerzo, de un trabajo, y se fue planificando para convertirse más adelante en una profesional. Ella llevaba los libros de contabilidad porque escribía bonito, por eso la buscó el comerciante. Y sabía calcular. Pero luego él le fue enseñando a calcular todo el tema de los números y eso se convirtió en su carrera. Y ya a los 23 años, entonces yo crecí escuchando esta historia, ya a los 23 años tu abuela, antes de casarse, antes de nada, tenía su casa propia, tenía su vehículo propio, era una mujer que se había fajado. Entonces, o sea, siempre crecí viendo la importancia del ahorro. Además que era muy planificada ella.
O sea, ella guardaba una parte del dinero, pero la otra la ponía a producir, ayudaba a la gente, participaba en una fundación. Entonces, desde pequeña crecí con eso, o sea, dinero que me daban, yo guardaba una partecita y la otra, entonces le invertía en algo que quería hacer, pero siempre guardaba. Con esa explicación y esa anécdota, Laura, permíteme hacer una pausa para cumplir con nuestros patrocinadores, y retornamos con este interesante diálogo sobre Ahorrar es Crear, un libro dirigido para niños. Existen cosas que el dinero no puede comprar. Realmente las cosas más valiosas del mundo no se pueden comprar con dinero, como por ejemplo el amor de papá y mamá, el abrazo de nuestros abuelos, jugar con nuestros amigos y la compañía de nuestros hermanos. Qué interesante, de 10 consejos que da el libro Ahorrar es Crecer, y estamos dialogando con su autora, Laura Vicens. Esas cosas que el dinero no puede comprar, Laura, que entran en los valores humanos, son importantes también insistirle para que no se vaya a volver un obsesionado con el dinero el niño. No, claro que no. De hecho, el proyecto que este niño quiere construir, el sueño, es una cancha para poder jugar con sus amigos. O sea, es algo para el disfrute de todos lo que él quiere hacer. Y es algo en el que él pacta con todos sus amigos un plan de cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr. Y al final, en el proceso, incluso no logran todo lo que ellos querían, pero se quedan como con esa gran lección de que estaban haciendo algo por un propósito mayor, algo que iba a ser para el disfrute de todos. Aprendieron cosas valiosas acerca de sus talentos, todo el esfuerzo que les requirió, y como ellos decían, o sea, como que de alguna manera se había convertido en una experiencia que los había hecho mejor. O sea, habían descubierto cosas buenas de ellos, habían superado cosas bonitas también como amigos. Aquí dice guardar tu dinero en un lugar seguro. Sí. Y ahora que conocen muchas formas de estafa a la gente que se le dice, hay una certificación en República Dominicana que otorga la Superintendencia de Bancos, entre las cuales está el Banco Popular, por supuesto, sí, que te dice que es una entidad confiable para tú entregarle tu dinero, porque está acogiéndose a las normas prudenciales y de la misma dinámica del sistema financiero. Eso se le hace conciencia. Hay una parte que habla de dárselo a papá y a mamá, pero ya cuando se es adulto y tiene que abrir una cuenta de bancos, pues tiene que usted tener la responsabilidad y saber dónde lo coloca. Es correcto, así mismo es. Y a nivel de los niños, o sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que esa conversación se dé en conjunto con los padres, porque son los guías responsables para crear esa cuenta, pero además donde se establezca ese canal de conversación, donde se puedan dar esos consejos y esas ideas un poco más inteligentes y fáciles de llevar a cabo el plan. Por ejemplo, mira, tal vez eso que tú quieres comprar lo puedes comprar usado y te economiza un dinero, y esa otra parte del dinero que te queda tú lo puedes invertir en otra cosa. O sea, hay una serie de conversaciones y de herramientas que no le damos a los niños, que a lo mejor quieren ese equipo de última generación y ya, eso es lo único que tienen metido en su cabeza. Entonces es muy importante desde temprana edad darle indicios de cuáles son las instituciones formales, quiénes te pueden ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto al dinero. ¿Contemplan ustedes dentro de la forma de promover sobre todo los conceptos y el propósito de crear conciencia, por ejemplo, hacer un cierto recorrido por escuelas, colegios, y en el caso tuyo que eres autora del libro, pues dialogar, interactuar con los niños? Sí, entiendo que el banco irá dando más información a medida que continúe con su etapa de promocionar el cuento como instrumento precisamente de aprendizaje para los niños y conversar con las escuelas. ¿Alguna experiencia de retorno, digamos, de información del público al cual lo he dirigido, que son los niños que hayan leído, que hayan visto esto? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es la reacción que han tenido? ¿Lo sabe el banco? ¿Lo sabes tú como autora?
Bueno, la verdad que todavía el libro está en sus inicios. Estoy deseosa porque lleguen esas historias y esas anécdotas de esos niños que ya han iniciado a raíz de lo que aprendieron y vivieron en la historia sus metas para crear. Bueno, tú tienes una hija, ¿qué dice ella? Yo tengo mi hija. No, mi hija, pero mi hija tiene una opinión un tanto sesgada porque es mi hija. Ajá. Pero claro que sí. Ella dirá, mi madre es la mejor escritora del mundo. Seguramente, seguramente. Pero sobre todo yo traté de escribir para niños reales, o sea, niños que también se enfrentan a dificultades. Hice, como le decía, la investigación, o sea, tomé cualidades que los mismos niños utilizan para describirse a ellos, porque no siempre se gana, a veces perdemos y eso es una parte esencial para aprender a lo largo de la vida cuando tú te enfrentas a proyectos de metas, de cosas que quieres realizar, esa resiliencia que tú vas a ir construyendo y ese trabajo en equipo son valiosísimos como aprendizajes. ¿En qué parte se le invita a los niños a que trabajen para poder producir dinero? Bueno, el libro no fomenta el hecho de que tú trabajes, porque verdad, los niños... Pero le explica el origen y el propósito del Exactamente, pero le explica el origen y el propósito y los niños arman un plan, o sea, un plan de mira, pero hay cosas que nosotros tenemos que no estamos utilizando. De repente nosotros podemos vender parte de los libros, parte de esos juegos que ya no estamos utilizando y con eso podemos ir recaudando los fondos que necesitamos para ese otro gran plan. Entonces, en ese proyecto ellos ponen sus habilidades para crear un presupuesto, para investigar cuánto le va a costar, para utilizar también sus talentos. O sea, Matilde, que es uno de los personajes, descubre que le encanta hacerle cuentos a los niños y entonces así se daba más fácil la venta de esas historias, de esos libros que ya ellos habían leído. Así que es bonito porque los niños aprenden recursos que son para niños. Veo que Enrique, que es el personaje central, sí, tiene una abuela muy bondadosa porque le regaló 1,000 pesos. Sí. Y de ahí en adelante, entonces, él comienza a hacer realidad el proyecto de la cancha de fútbol para sus amiguitos. Exactamente. Y él empieza desde el concepto de, ay, todo el mundo me dice que lo ahorre, pero qué aburrido es eso. Porque claro, suena aburridísimo. Pero realmente cuando tú ahorras, tú no estás solamente guardando el dinero, tú estás creando algo, tú estás creando un hábito, tú estás creando un proyecto, tú estás creando conexiones y relaciones nuevas a partir de ese proyecto. Es muy bonito. Y cuando los niños concluyen el propósito para el cual ahorraron, ¿cuál es la satisfacción que se tiene? ¿Cómo se le manifiesta? ¿Cómo lo expresan los niños? Bueno, en este caso, como le decía, la verdad que los niños pasan por una serie de contratiempos que ya descubrirán en la historia, pero los niños descubren, mira, o sea, al final del día, no todo el dinero se guarda, no todo el dinero se gasta, pero cuando tú lo usas con propósito, es mucho lo que puedes crear. Y yo creo que ese mensaje es maravilloso, el hecho de usarlo con propósito, el hecho de que lo estás poniendo al servicio de algo positivo, de algo bueno. Y yo creo que eso es importante que quede. Yo tengo un sesgo muy marcado, un prejuicio, qué sé yo, una discriminación positiva hacia la mujer, hacia la hembra. La hembra hace posible en gran parte que lo que nosotros conocemos como sociedad, entre la familia y todo el orden, que pasamos de nómada a sedentario, la hembra es que comienza con la agricultura y se da cuenta que puede producir para alimentarse y alimentar la familia. La hembra, la mujer, ya el concepto más de acabado de su condición femenina, pues siempre está centrada en algo. Y es la que dicen que trae el orden incluso. Y que el hombre que no tiene una mujer al lado, que lo sepa orientar y decirle, mira, vamos a comprar casa, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Incluso a veces hasta sofoca como al hombre, pero déjame un poco de algo arriba. No, porque hay que buscarle ocupación al dinero, se va por ahí. Sí. La hembra, la mujer es más
centrada en eso, en ese orden, ahorra más. Bueno, la verdad que lo he escuchado, además sé que hay evidencias en cuanto a que la mujer se hace responsable, por ejemplo, de sus deudas y es mejor pagadora. Hay estudios en la región que ofrecen este tipo de información. O sea que definitivamente, por una razón u otra, que tampoco soy una experta en el tema, la mujer ha ido como creando conocimiento y disciplina financiera que la ha hecho ir construyendo sus propias metas. Por ejemplo, el mismo caso que yo planteé, o sea, de quien yo aprendí mis primeros conceptos fue de mi abuela, o sea, también una mujer. Pero no es excluyente, es excluyente de los hombres, son habilidades que se pueden aprender. Es que la naturaleza le ha puesto... Tanto el hombre como la mujer. La naturaleza le ha puesto la carga de tanta responsabilidad a la mujer, sí, que desarrolla más esa cuestión. Los personajes, muy interesantes, cada uno de ellos, te llevan a una realidad social en República Dominicana. Se procura con este tipo de literatura educar, entretener, hacer conciencia social colectiva, sí, todo este tipo de cosas. A una parte que dice, identifica cómo tus padres ganan el dinero, sí, para que los niños sepan que es con el esfuerzo y por eso hay que valorarlo y cuidarlo el dinero. Sí. Sí, exactamente. O sea, el libro, no toda la responsabilidad de los mensajes está suscrita al cuento. O sea, como tiene también el glosario y tiene esos 10 consejos del Banco Popular, para nosotros era vital que se iniciara la conversación sobre de dónde viene el dinero también, porque eso es importante, que se hable de que de esfuerzo, es de trabajo, que tú puedes utilizar tus talentos y que debe de ser para el bien, no solo individual, pero también para el bien común. Y no es solo lo que llaman el gusto, el disfrute, no es una vida hedonista, sino hacerlo con responsabilidad. Exacto. Aquí lo señala. Exacto. Ni que es lo más importante, que era de donde empezó primero ese gatillo de inspiración, pero ¿por qué es que es tan importante el dinero? No es lo más importante, porque no lo puede comprar todo, pero sin duda es útil. Sin duda es útil y sin duda también se pueden hacer cosas, se pueden crear cosas muy positivas. Tú eres mercadóloga. Sí. Trabajas en la parte solo de consultoría de marcas. Consultoría de marcas. Exacto. Pero hay otro proyecto, algún otro texto que esté en el tintero. Ahora mismo no. Ahora mismo mis esfuerzos están dedicados a ahorrar es crear. Ah, sí, pero qué bien. Bueno, sí, pero te felicito. Y dando los créditos, yo veo que la portada ilustrada es de Carla Peña. Sí. Sí, esa es la ilustradora, mi querida Carla y Dupla. Ella también ilustró mi primer libro. Creo que ella tiene una magia incuestionable para representar esas ilustraciones, esos niños o esas imágenes. Capta los conceptos. Sí, capta los conceptos muy bien. Qué bueno. Mucho sacrificio, pero también satisfacción. Sí, claro que sí. Y dándole crédito a todos los niños que también hicieron sus aportes compartiendo conmigo. Bueno, Laura, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros. De verdad, y estamos a la orden para otra próxima reunión, encuentro, diálogo, entrevista. Gracias, muy amable. Bueno, ha sido Laura Vicens, que es escritora, tiene su más reciente obra que es Ahorrar es crear, procurando motivar en los niños la conciencia sobre el ahorro. A ustedes muchas gracias, nos vemos en otra próxima entrega de su programa Influyentes con Geomar García.